Recuerdo aquella noche como si hubiera sido ayer, aunque desearía poder olvidarla. Soy oficial en un pequeño pueblo del estado de Veracruz, un lugar tranquilo donde el mayor de los problemas suele ser algún borracho alborotando en la plaza. Pero esa noche, algo ocurrió que me cambió para siempre. Estaba en mi turno nocturno, patrullando la carretera que cruza la montaña. Esa carretera, famosa por sus curvas cerradas y niebla espesa, tenía una mala reputación entre los locales. Algunos decían que era peligrosa por su diseño. Otros, más supersticiosos, hablaban de cosas que eran mejor no mencionar. Yo siempre había sido del tipo escéptico, confiando más en la lógica que en las leyendas. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando recibí un llamado por radio. Unidad 27, necesitamos que verifiques un reporte de un accidente en el Puente de los Suspiros. Testigos mencionan haber visto a una niña en la carretera. Pensé que se trataba de un caso típico, algún conductor cansado que confundió la niebla con algo más. Respondí al llamado y me dirigí al lugar. Al llegar, el silencio era casi ensordecedor. La niebla envolvía el puente como un manto y el único sonido era el murmullo lejano del río. Encendí las luces de la patrulla para iluminar el área y salir del vehículo con mi linterna en mano. Caminé por el puente, buscando señales de un accidente o de la supuesta niña. Nada. Solo vacío. Estaba a punto de regresar cuando escuché un llanto. Un llanto infantil, suave, pero lleno de desesperación. Mi instinto policial me obligó a seguir el sonido, aunque cada paso que daba hacía que mi piel se erizara. La linterna iluminó a una pequeña figura al borde del puente. Era una niña, de no más de 10 años, con un vestido blanco empapado que goteaba agua. Tenía el cabello oscuro pegado al rostro y sus pies descalzos estaban cubiertos de barro. ¿Estás bien?, pregunté, manteniendo mi distancia. Ella no respondió. Solo giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos, oscuros y sin brillo, no reflejaban luz alguna. Sentí un frío inexplicable recorrer mi espalda, a pesar de que la noche no era especialmente helada. No tengas miedo, estoy aquí para ayudarte, insistí, tratando de mantener la calma. Ella finalmente habló, pero su voz no coincidía con su apariencia. Era profunda, casi como un eco. No debiste venir. Antes de que pudiera reaccionar, la niña desapareció frente a mis ojos, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Retrocedí instintivamente, sintiendo que algo estaba terriblemente mal. Pero entonces escuché el sonido de un motor, un auto que se acercaba a toda velocidad. Me giré justo a tiempo para ver un sedán negro perder el control en la curva antes del puente. El vehículo giró sobre sí mismo y chocó contra la baranda, deteniéndose a centímetros del borde. Corrí hacia el auto. En su interior, un hombre de unos 40 años estaba atrapado, inconsciente pero vivo. Pedí refuerzos por radio y esperé a que llegaran los paramédicos, sin apartar la vista del puente. Sentía que estaba siendo observado, pero no había nadie más ahí. Cuando los servicios de emergencia se llevaron al conductor, un paramédico me comentó algo que me dejó helado. Ese hombre tuvo suerte. Hace años, una familia entera cayó desde este puente por una curva mal señalizada. Desde entonces, dicen que una niña aparece para advertir a los conductores. Algunos la ven, otros no tienen tanta suerte. No respondí. Lo que había visto no tenía explicación lógica, pero sabía que esa niña no estaba ahí por casualidad. Esa noche volví a casa, incapaz de dormir, pensando en su rostro y en la forma en que desapareció. Desde entonces, nunca he vuelto a pasar por el Puente de los Suspiros sin sentir una extraña mezcla de respeto y miedo.
No sé si lo que viví fue una advertencia o una prueba de que hay cosas más allá de lo que entendemos. Pero algo es seguro, esa niña sigue ahí, esperando, protegiendo, o quizás buscando algo más. Era una noche cualquiera en el sur de México, un lugar tranquilo donde, por lo general, las calles vacías y la serenidad de la ciudad se mantenían intactas. Soy policía en un pueblo pequeño y, como muchos en mi trabajo, he tenido que lidiar con situaciones complicadas, pero jamás pensé que lo que estaba por sucederme esa noche pondría en duda todo lo que creía saber. Todo comenzó cuando recibí una llamada algo inusual. A esas alturas del turno no solían llegar casos de gran relevancia. La central me informó de una denuncia extraña. Una familia en una casa de campo, ubicada en las afueras, reportaba ruidos extraños y sombras moviéndose por su propiedad durante la noche. Pensé que podría tratarse de algo sencillo, quizás niños jugando a medianoche o un error de percepción por la oscuridad. Sin embargo, la voz de la mujer al teléfono tenía un tono de preocupación genuina. Algo en su relato me hizo decidir ir a investigar. El cielo estaba nublado y una brisa fría soplaba a medida que nos acercábamos a la dirección. Era un vecindario apartado, lleno de casas grandes pero alejadas de la civilización. Nada fuera de lo común. Estacioné la patrulla a unos metros de la casa y bajé, acompañado de mi compañero, un policía veterano que tenía más de 10 años de servicio. La casa, un edificio viejo y robusto, estaba envuelta en una niebla espesa que no había visto antes en la zona. A medida que nos acercábamos, sentí una presión incómoda en el aire, como si algo estuviera observándonos desde las sombras. Golpeé la puerta y la señora que nos atendió estaba visiblemente alterada. Sus ojos, rojos y apagados, reflejaban una angustia que no pude ignorar. Me invitó a entrar apresuradamente y, antes de que pudiera hacer una pregunta, comenzó a hablar sin parar, relatando cómo su hija, una adolescente de 16 años, había desaparecido esa mañana sin dejar rastro alguno. Desde entonces, extraños sucesos habían comenzado a ocurrir. Ruidos en el piso superior, puertas que se cerraban solas y, lo más inquietante, una figura femenina vestida con ropas antiguas que se veía de vez en cuando a través de las ventanas. La mujer estaba aterrada y, aunque mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, algo en el tono de su voz me decía que no estaba mintiendo. Decidí inspeccionar la casa. Subimos las escaleras y en el primer piso me detuve al ver que una puerta estaba entreabierta. La habitación olía a humedad y madera vieja y la luz parpadeaba levemente. Pero lo que realmente me perturbó fue lo que vi al abrir la puerta. Una figura delgada y vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro, estaba mirando hacia la ventana. Al principio pensé que era la hija, pero algo en su postura me desconcertó. Su cuerpo estaba inmóvil y, al girar lentamente hacia nosotros, sus ojos no tenían vida, como si miraran a través de nosotros sin vernos realmente. Mi compañero, al notar mi incomodidad, hizo un gesto para que nos alejáramos. Yo asentí, aunque el miedo comenzó a invadir mis venas. ¿Quién era esa mujer? No era la hija desaparecida. Lo sabía, pero no podía explicarme lo que estaba sucediendo. Decidí salir de la habitación y, al hacerlo, la figura desapareció de mi vista. Pero fue entonces cuando escuchamos lo que nunca olvidaré, un susurro, apenas audible, que decía: «¡Ayúdame!». Me giré rápidamente, pero no había nadie. La señora nos miró confundida, ya que en ningún momento la figura se había acercado a ella. Comencé a dudar si mi mente estaba jugando trucos conmigo, pero el frío que sentí en ese instante era real y la sensación de que algo nos estaba observando también.
Volvimos al primer piso y revisamos cada rincón de la casa, sin encontrar nada más fuera de lo normal. Sin embargo, a medida que nos preparábamos para irnos, la señora nos entregó algo que me dejó helado, una vieja foto de su hija, en la que aparecía con una joven mujer, la misma figura que habíamos visto. La foto era antigua, tomada en blanco y negro, y aunque la imagen era borrosa, no había duda de que ambas mujeres estaban conectadas de alguna manera. La hija y aquella figura extraña que parecía llevar décadas rondando por la casa. Esa noche, mientras regresaba a la patrulla, sentí un frío inexplicable que me recorrió la espalda. En mi cabeza rondaba la idea de que habíamos hecho algo más que investigar una denuncia. La sensación de que aquella presencia estaba más cerca de lo que pensaba se mantenía conmigo, como una sombra imposible de alejar. Y cuando creí que todo había terminado, el teléfono de la patrulla sonó nuevamente. La voz de la central era grave. Han encontrado el cuerpo de la hija. No está lejos de la casa. La familia está pidiendo que se les informe. En mi mente, un pensamiento horrible comenzó a formarse. ¿Cómo era posible que la joven que había desaparecido esa mañana estuviera ahora tan cerca? Mi compañero y yo miramos al frente, hacia la carretera vacía, con la sensación de que algo más estaba ocurriendo. La hija había muerto hace años, pero su espíritu parecía haber regresado por algo, y ahora ella pedía ayuda. Finalmente, esa misma noche, algo sucedió que jamás podré explicar. Mientras salíamos de la casa, sentí que me observaban y, al girar hacia el oscuro umbral de la puerta, vi una última vez a la figura de la mujer, parada en el umbral, con su rostro ahora más claro que nunca. Su expresión no era de terror, sino de agradecimiento. Y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Aquella casa, aquella historia, nunca me dejaron tranquilo. Lo que viví esa noche sigue siendo un misterio para mí, algo que no puedo explicar con lógica, pero que sin duda alguna me cambió para siempre. Al regresar a la estación, sentí que había cruzado una línea. A veces, en este trabajo, uno se enfrenta a situaciones tan extrañas que no puede encontrar explicación. Y, a pesar de todo, las preguntas quedan sin respuestas. ¿Fue la hija quien se despidió esa noche? ¿O la figura fue algo más que un simple espíritu? Nunca lo sabré, pero algo en mi interior me dice que esa casa guarda más secretos de lo que cualquiera podría imaginar.